Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? A ver, es algo que disfruto y es una alegría poder ministrar a la iglesia preciosa de Nogales. Y voy a continuar enseñando acerca de tomar toda la armadura de Dios. Estamos mirando esta serie de predicaciones y en lo personal es un estudio personal que quiero compartirlo a ustedes, a la iglesia, acerca de la armadura de Dios. Si pueden poner aquí en la parte de atrás, no sé si puedan poner el logo que tenemos aquí, el diseño. Y quiero introducirme. Hace años atrás tuve una experiencia que me marcó para el resto de mi vida. En una ocasión, andando en bicicleta de montaña, en las montañas de Tucson, Arizona, recuerdo mucho que íbamos andando en bicicleta y me metí por un camino bastante técnico. Iban unos amigos conmigo también, ahí compañeros, y decidí meterme a una parte bastante difícil y parte de ese camino eran puras espinas, esas espinas que se llaman chollas, unas espinas bastante bravas que si nada más las tocas, ay, 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 cómo duelen. Y si hacía algún tipo de movimiento en ese camino, porque estaba rodeado de puras espinas y estaba metiéndome ahí, decía, si me hago un lado voy a caer arriba de las espinas. Y en una de esas, un movimiento equivocado, agarré en la parte de mi pie una espina y empecé a sentir que se me estaba entumiendo todo el pie. Y el momento que miré dije, ¿qué está pasando? Miré una espina gigantesca metida en la planta, en la pura punta de mi pie, por abajo y por arriba, pero también por la pierna. Miré todas unas chollas. No sé si puedan poner esta fotografía de las chollas, cómo es que se pegan en el cuerpo de una persona, estas espinas bastante bravas. Nada más imagínense cómo estuvo ese momento y empecé a sentir entumido todo el pie, empecé a paralizarme ahí mismo y tuvieron que ir a recogerme y cargarme hasta el carro y fue algo espantoso. Algo así igualito fue, lo recuerdo, y fue algo doloroso donde atravesó el zapato del pie esa espina y para quitarlo fue algo doloroso. Y esto sucedió, ¿sabe por qué? Porque no usé un calzado apropiado que es más resistente para esos lugares y atravesó esa espina lo que es mi zapato y eso me dolió y por eso lo recuerdo muy bien. Ahora, nuestra escritura que vamos a leer, Efesios capítulo 6, va a ser nuestro texto, Efesios capítulo 6. Aquí nos habla de una vestimenta que todo hijo de Dios cristiano debe añadir en su vida para enfrentar a un enemigo espiritual que nos habla el libro de Efesios de una manera muy clara. Una manera que podemos darnos cuenta que enfrentamos a este enemigo y el cristiano enfrenta una guerra y Dios nos provee una armadura. Ya hablé del cinturón de la verdad, hablé de la coraza de la justicia, amén, donde nos hablan de compromiso. Nos hablan de sinceridad, nos habla de integridad. ¿Cómo es que podemos ser dañados si no tenemos estos ingredientes, este equipo en nuestras vidas? Y esta noche vamos a mirar una pieza más que nos va a ayudar a vestirnos con ese equipamiento que Dios nos provee para esta guerra espiritual. Y quiero hablarles un sermón que he titulado Los pies calzados del Evangelio. Vamos a leer Efesios capítulo 6 del 11 al 15, ese texto que nos habla de la armadura de Dios. Y dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y versículo 15, que va a ser aquí nuestro texto principal: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Los pies
calzados del Evangelio. Y quiero hablar primeramente en esta noche examinando la necesidad del calzado en la vida del creyente. Aquí está el apóstol Pablo dándonos una lista de un equipamiento, de una vestimenta que tenemos que apropiarnos, que tenemos que ponernos, donde nos dice personalmente: ustedes tienen que vestirse de esta manera. No es algo que porque alguien va a estar vestido ya vas a estar protegido, a alguien que usted conozca, sino que nos habla de una armadura personal. Una armadura que todo hijo de Dios necesita apropiarse de ello. Y aquí nuestro texto nos está ilustrando un instrumento fundamental que viene siendo parte de la armadura de un soldado. Está hablando del calzado. Está hablando de una pieza fundamental. Hablar de calzado es algo bastante normal hoy en día, que usamos día a día. Traemos zapatos, podemos usar tenis, diferentes tenis, unos para caminar, para correr, otros para andar en el monte, jugar diferentes deportes donde traen suelas diferentes y son una ayuda para cada ocasión. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de un calzado que va más allá de una moda, que va más allá de una comodidad. Está hablando de un calzado que los hijos de Dios deben usar. Pablo está mirando aquí cada detalle del vestuario de un soldado romano y lo está ilustrando de que esa misma armadura debe estar bien puesta en la vida del creyente para poder enfrentar, a ese enemigo espiritual, esa guerra, para poder resistir las acechanzas del diablo. Aquí no tenemos aquí nosotros una parte de lo que es la armadura romana, o una armadura que tenemos aquí que nos ilustra, que trae el equipo de lo que brinda protección. Podemos mirar el cinto, podemos mirar cómo es que trae la pechera y podemos darnos cuenta cómo es que la vestimenta de un soldado de aquellos tiempos, de los soldados romanos, traían de pies a cabeza una vestimenta para protegerse, para luchar. Amén. Y esto es algo que el apóstol Pablo está mirando en un soldado y dice: esto es lo mismo que tiene que aplicarse en la vida de un creyente. Versículo 14, es interesante ver cómo está hablando de una guerra espiritual real contra Satanás y su hueste. Y está hablando de cómo un soldado debe estar listo mentalmente para la batalla. Donde está hablando de que no puede ser un cristiano descuidado y dejar entrar cualquier cosa a su mente, esos dardos que vienen del enemigo y atacar nuestra mente. Está hablando del cinturón de la verdad, donde está uno comprometido en pelear, enfrentar la vida, a dedicarse a ganar la batalla. Y es lo que significa el cinturón de la verdad. Tenemos que traerlo bien puesto. No nada más eso, sino también está diciendo vestidos con la coraza de justicia de Dios, donde está hablando de proteger el corazón, los sentimientos, dos áreas donde el enemigo ataca con toda violencia. ¿Para qué? Para que no vivamos una vida en santidad, para ser afectados en las emociones, en los sentimientos, dañar el corazón y ser afectados para vivir una vida llena de derrotas. Y lo que está aquí el apóstol Pablo detallando, toda esta vestimenta tiene que aplicársela en su vida. Tiene que ser parte, una característica fundamental en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Un comentarista explica: sin la coraza, la justicia, no tenemos defensa. Y no hay seguridad de la salvación. Sin ella no hay fuerza para atacar las fortalezas de Satanás. Y no puede haber victoria para Cristo. Así que esta armadura que estamos hablando, no se trata únicamente de traer una sola pieza. Es decir, voy a usar esta pieza, pero las demás no las quiero tomar. No se trata de eso. Se trata de tomar toda la armadura de Dios, donde juega un papel muy importante cada pieza para el creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Creyentes, estoy hablando de que creen en la palabra de Dios, de que creen en lo que dice la Biblia.
Y esto es lo que nos enseña la Biblia. Versículo 11 una vez más nos dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Piensen esto en esta noche. Hay estrategias que el diablo usa. Está hablando de que usa diferentes acechanzas o diferentes maneras para atacar a los hijos de Dios. Puede ser en la mente, puede ser en una parte del cuerpo, puede ser en la integridad, puede ser en cualquier cosa. Ahí está hablando de diferentes maneras. Y aquí habla de una vestidura donde nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos, aparentando que sí la traemos, diciendo: yo traigo la armadura. Y nos hace responsables aquí de vestirnos personalmente con cada pieza de esta armadura. Y aquí nos da esa lista maravillosa. Y vamos a mirar en estos momentos. Quiero aprovechar este momento para recalcar esto. El cristiano enfrenta a un enemigo espiritual. Yo quiero que entienda esto durante esta serie de estudios, de predicaciones, que usted y yo vamos a enfrentar y enfrentamos a un enemigo real. Un enemigo que odia las verdades de Dios. Un enemigo que odia que usted se encuentre aquí en esta noche, que odia que usted conozca la verdad, odia su vida. Estamos hablando de un enemigo que odia a la iglesia, odia su matrimonio, odia su familia y odia que usted sea prosperado también, y está comprometido en querer arruinarnos la vida. Estamos hablando de un personaje real, el Señor Jesucristo. Lo dijo en el Evangelio de Juan 10, versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y aquí está describiendo, el trabajo en lo que está dedicado este personaje llamado diablo, Satanás: matar, hurtar y destruir. Ahora, un gran recurso que Dios nos dejó para que podamos resistir y poder vencer es la iglesia. Qué maravilloso es venir a la iglesia y poder nosotros escuchar verdades de Dios que nos equipan, que nos fortalecen, que traen claridad en estas cosas espirituales. Alguien dijo: Dios no crió a la iglesia para nuestra seguridad, sino para equiparnos para ganar en la guerra espiritual. Así que parte de este equipaje se encuentra un calzado apropiado, que el apóstol Pablo está aquí describiendo, un calzado que los soldados lo usaban para protegerse estratégicamente, para enfrentar batallas, diferentes tipos de suelo, incluso lugares, pisos camuflajeados donde estaban tapados con ramas, pero habían, espinas, habían troncos filosos que podían causar daño en los pies de los soldados. Ellos podían caer, eso causaba dolor en ellos, debilidad en ellos, a tal punto donde el soldado se retiraba por completo. Ahora, podemos traer toda una armadura que nos proteja la cabeza de la cintura, pero si no tenemos un buen calzado, podemos tropezar, resbalarnos, sufrir daños en los pies y no poder seguir avanzando. Y es por eso que el soldado tenía muy bien en cuenta la importancia de armarse de pies a cabeza. Y el apóstol Pablo, al estar mirando esto, está diciendo: esto es lo mismo que el cristiano tiene que apropiarse. Tener toda la armadura de Dios de pies a cabeza. Y aquí nos está hablando de un calzado que nos ayuda a enfrentar ese enemigo espiritual. Estaba recordando de una historia de mi infancia, donde nosotros vivíamos en la colonia Villa Sonora, aquí en Nogales, en la parte más alta de Villa Sonora. Y un día mi padre estaba enseñándole a andar en bicicleta a mi hermano mayor, Ricardo, y empezó ahí a darle unas instrucciones, unos tips. Y en una de esas comenzó a agarrar la bajada mi papá en la bicicleta, ahí alucinando, y la bicicleta no traía frenos. Y fue algo que no se esperaba. Y lo peor del caso es que mi papá traía chanclas en ese momento, y al querer frenar a toda velocidad no pudo frenar.
Iba bajando a toda velocidad, puso los pies, las chanclas salieron volando acá en toda velocidad. Y fue a terminar, mi padre, un voladero, recuerdo. Ahí incluso no recuerdo así exactamente, pero me cuentan la historia cómo es que fue a terminar a un voladero mi padre con sus pies dañados, ¿saben? Lastimados. Y la moraleja de esta historia, siempre que la recordamos, es: si hubiera traído los zapatos apropiados, podía haber frenado. Y esa es una realidad para nosotros también. Si nosotros traemos el calzado apropiado que Dios nos da, que Dios nos otorga, amén, nosotros podemos frenar muchos ataques del diablo, a defender nuestra posición y seguir avanzando y evitarnos de muchos accidentes en la vida. Escuche bien, el enemigo usa estrategias para que el cristiano no avance. El diablo disfruta ver a cristianos que dejan de avanzar, que se quedan limitados, que no pueden ir más allá, para que el cristiano viva debilitado también, arrumbado en la oscuridad, dañado, y que no enfrente la batalla con esa firmeza, defendiendo su fe. El diablo disfruta ver esto en hijos de Dios. Y es por eso que él está hablando, el apóstol Pablo, de cómo armarse, de cómo equiparse, amén, espiritualmente, de esta armadura. Y honestamente quiero decir esto: muchas veces me ha tocado ver a cristianos así, que viven debilitados, que fueron golpeados porque no tomaron en serio en su vida la armadura de Dios. 1 Timoteo 6 versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, peléala. Versículo 11 nos da instrucciones acerca de las pisadas, de cómo tenemos que seguir, y nos dice: huye de estas cosas, del pecado, sus consecuencias, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Somos llamados, usted y yo, como creyentes, como cristianos, a pelear la batalla de la fe. Ahora estamos hablando de un calzado aquí espiritual que nos ayuda a pelear con firmeza por el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Porque hay un destino de parte de Dios para cada uno de nosotros, y ese destino incluye, amén, en su relación personal con Dios, que no sea movido fácilmente y caiga. Que usted no resbale, sino que se mantenga con esa firmeza, sirviendo a Dios con todo su corazón. Eso también abarca su destino en su matrimonio. Que su matrimonio se mantenga firme, estable, sus relaciones humanas, su ministerio. Y podemos hablar una lista extensa donde Dios nos dice: manténgase con esa firmeza. Ahora, si no hay un buen calzado que nos mantenga firmes en medio de la batalla, en contra del enemigo, usted va a vivir un cristianismo donde fácilmente va a caer. Irá por la vida limitado a muchas cosas, amén, a grandes conquistas, y va a ser dominado incluso por el enemigo, por ese enemigo espiritual. Y es por eso que tenemos que prestar mucha atención a estas palabras. Por eso Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes. Versículo 13: resistir en los días malos. Donde aquí está hablando, vendrán tiempos de tentaciones que vamos a enfrentar, vendrán tiempos de pruebas, algunas crisis en la vida, y nos recalca: tendrás que resistir. Versículo 14, una vez más aquí nos dice: estad firmes para que el enemigo no tome dominio y rendirnos. Qué interesante, aquí Pablo está usando un lenguaje militar para el cristiano, donde nosotros militamos, donde nosotros somos soldados de Cristo, amén. Entramos a ese ejército de Cristo, donde enfrentamos a un ejército que está peleando contra la voluntad de Dios, y nosotros vamos enfrentando también esa lucha. Por eso nos dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Ahora, si hay algo que el enemigo quiere frenar, es que el evangelio de Cristo no sea proclamado.
Y eso puede ser a través de nuestro testimonio, porque nuestras vidas, amén, hablan muy fuerte de lo que somos, de quién creemos. Si no estamos firmes, si vivimos un cristianismo de altas y bajas, inestabilidad, eso habla muy fuerte. Amén, está hablando de un testimonio que no inspira. Amén, que no es una luz que usted no está haciendo. Muchas veces por no tener ese escudo, por no tener esa armadura en su vida, su testimonio es dañado. Pero también a que no respondamos al llamado de Dios. Por eso Isaías 52 versículo 7 nos dice: cuán hermoso son sobre los montes, amén, amén, vamos a modificar esto, sobre los montes de nogales, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias de salvación, del que dice: tu Dios reina. Ahora, cuando el cristiano usa su calzado apropiadamente, va a proclamar con su vida, va a ser un testimonio, y usted va a causar libertad hacia aquellos que están encadenados con temores, amén, cansados, sin esperanza, amén. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que nos dice nuestra escritura: tu testimonio puede ser una bendición. Y esta es la necesidad del calzado en la vida del creyente. Y quiero hablar por unos momentos, en segundo lugar, el calzado para la batalla. Qué importante es esto en nuestra vida cristiana. Aquí en nuestra escritura, el apresto del evangelio, al estudiar estas palabras, simboliza dos recursos bastante importantes para poder estar firmes en la vida cristiana. Amén. La palabra apresto, cuando dice aquí apresto, significa prevención, disposición, preparación para algo. En otras palabras, estar listo o equipado. Calzado los pies con apresto del evangelio, estar listo. Y vamos a mirar en esta noche el primer recurso, y eso tiene que ver con la preparación. Aquí nuestra escritura nos está describiendo esto: que sus pies estén preparados. Amén, que nuestros pies estén preparados en todo momento. Y esto nos habla de una acción aquí. Nos habla de algo que tenemos que aplicar, donde el cristiano tiene que estar en estado de alerta constantemente, estar listos, tener una disposición donde puedan cumplir con sus obligaciones. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 1, nos habla aquí de la conducta del creyente, donde deben mostrarse obedientes a las autoridades. Y está hablando aquí de la conducta, características de los hijos de Dios. Y está diciendo: siempre dispuestos para toda buena obra. Estar listos para toda buena obra, preparados. Una preparación, y esto es algo que el cristiano tiene que aplicar cada día de su vida. Amén, porque donde no hay preparación hay descuidos, e incluso donde no hay preparación hay ignorancia. Y lo que dice el libro de Oseas 4 versículo 6, este texto que leemos constantemente en la iglesia aquí, donde nos reta y nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí nos está hablando: no hubo preparación suficiente y hubo consecuencias, hubo destrucción. Y esa es una verdad para todas las áreas de la vida. Y esto es lo que Pablo está enseñando aquí. Es lo que Pablo está aquí dando como una advertencia, amén, al pueblo de Dios, una enseñanza maravillosa, donde tenemos que estar listos para la acción. ¿Por qué esto? Porque nuestro enemigo siempre está buscando la manera de atacarnos inesperadamente. Cuando menos lo esperamos, estamos recibiendo, amén, un ataque del mismo infierno. Amén, muchas veces estamos como que ya estamos bien, ya la libramos, pero de repente vienen esos ataques que vienen del mismo infierno y tenemos que estar listos para ello. Ahora, una verdad que muchas veces no se toma en cuenta, en que hay un diablo que hará cualquier cosa para querer destruirnos. Primera de Pedro 5:8 nos dice:
ser sobrios y velad. Aquí está hablando una vez más, vivan listos. Cristianos, vivan en estado de alerta. ¿Por qué? Porque hay un enemigo real. Ser sobrios y velad, otra versión lo dice de esta manera. La Biblia en lenguaje sencillo dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león rugiente. Aquí está describiendo a este personaje, y esto es importante. El cristiano no nada más debe estar vigilando al enemigo, sino también estar listos para hacerle frente al enemigo y saber dónde está atacando. Es lo que nos dice: tienes que estar preparado para la batalla. Tienes que estar listo. Y esto nos habla de un enemigo que siempre está buscando la manera perfecta, la oportunidad para cazar. Que es un experto. Cuando lo está poniendo como un ejemplo de un león, está hablando y describiendo que es un experto en cazar a cristianos que muchas veces viven comiendo moscas. Está esa expresión que nuestro pastor está usando, que viven comiendo moscas, como que no va a pasar nada, yo no tengo que orar, yo no tengo que leer, yo no tengo obligaciones. Amén, que son negligentes muchas veces en colocar bien su calzado, su armadura, y son descuidados en su preparación. Y el resultado es que habrá destrucción, habrá consecuencias. Leí estas palabras que me retaron, que dice: la mejor preparación para mañana es dar lo mejor de ti hoy. Está hablando una preparación, y esto lo quiero yo aplicar aquí en lo que estamos hablando. Una buena preparación el día de hoy nos va a ayudar a vencer contra cualquier ataque del enemigo. Amén. Otro pensamiento dice: la adversidad es la preparación para la grandeza. Amén. Y la adversidad tiene que ver en que vamos a enfrentar oposición. Vamos a enfrentar ese enemigo donde muchas veces queremos sacarle la vuelta y querer fluir para no tener problemas, que no haya oposición. Pero nosotros como cristianos vamos caminando por el camino de la verdad, por el camino que el Señor nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y va a haber oposición durante ese caminar. Así que cuando hablamos de preparación, no es cualquier cosa, tiene que ver con una disciplina que el cristiano tiene que ir adquiriendo. Tiene que ir buscando con el paso del tiempo. La experiencia te va enseñando a la misma vez, a través de los años en el caminar con Dios, te va fortaleciendo. La sabiduría te va empujando a la misma vez, la preparación, e ir mejorando en muchas cosas. Ir quitando, ir añadiendo, y todo esto va trayendo a nuestra vida estabilidad y firmeza. Amén. Estar firmes ante cualquier adversidad, estar firmes ante cualquier acechanza, ante cualquier golpe inesperado. ¿Cuántos saben que vamos a recibir golpes inesperados? Y lo recibimos usted y yo muchas veces. Vamos caminando muy tranquilo, pero de repente podemos sentir un gancho al hígado y decir: ¿de dónde viene? Muchas veces viene, amén, de este enemigo que se llama el diablo. Benjamin Franklin lo dijo con estas palabras: al no prepararte, te estás preparando para fallar. Aquellos que no toman en serio la preparación, amén, espiritual, intelectual, el que no lo tome en serio va a fallar. Se está preparando personalmente para la destrucción. Y esta es la advertencia que nos hace Pablo al decirnos: vestirnos de toda la armadura, que quiere decir aguanten, enfrenten, permanezcan. Para poder hacer esto tiene que haber preparación. Santiago 4 versículo 7, me gusta este texto, que nos dice: sométanse pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y eso tiene que ver con una preparación. El someterse a Dios tiene que ver con una preparación personal.
Amén, donde vamos a resistir cualquier estrategia, acechanza del diablo que nos va a golpear, sí, pero vamos a permanecer firmes resistiendo. Amén, y vamos a contar con la ayuda de Dios. Y aquí nos dice, el diablo va a huir de nosotros. Ahora vamos a irnos al segundo recurso, y eso es el fundamento de la palabra de Dios. Fundamento significa una base sólida sobre la cual se puede construir una estructura segura. Y el fundamento principal, escuche bien, para enfrentar esta batalla, amén, es Cristo Jesús, Dios, como nuestra fortaleza. Amén, donde nos está diciendo, tú necesitas la ayuda de Dios, que cuando ponemos nuestro calzado correctamente, nuestros pies estarán sobre el fundamento que es Cristo, y eso trae seguridad y firmeza. Eso nos da la confianza de ir caminando con seguridad de que contamos, amén, con la ayuda de Dios, que vamos poniendo nuestros pies en lugares firmes, en lugares seguros, no lugares tenebrosos, no lugares, caminos que nos van a hacer tropezar en la vida, sino por un camino seguro. Qué satisfacción es cuando un soldado se siente seguro de que trae su calzado adecuado, correcto, para poder enfrentar la batalla. Un soldado se equipa, se prepara, amén, y se siente con esa satisfacción, con esa confianza en que puede decir, yo traigo todo mi equipo y puedo enfrentar a ese enemigo. Una seguridad personal. Ahora, así mismos nosotros como cristianos, cuando ponemos como fundamento la palabra de Dios, que no nuestras propias ideas, nuestra propia manera de pensar, sino que nuestro fundamento es la palabra de Dios, nos podemos sentir con esa seguridad. Podemos sentir esa confianza de que estamos haciendo lo que es correcto, de que estamos en el lugar correcto, de que estamos permaneciendo en el lugar correcto, que cuando vengan las pruebas, que cuando vengan las crisis, los golpes de la vida, vamos a permanecer. El Salmo 40, versículo 2, el salmista lo dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña, sobre un lugar firme, y enderezó mis pasos. Aquí está ilustrando, amén, el salmista. Dios me puso sobre un lugar firme porque puse mi confianza en Él. En primera de Samuel 2, versículo 9 nos dice: Él guarda los pies de sus santos, aquellos que son fieles. Amén, está hablando aquí de cristianos, que Dios, mi hermano, se involucra sobre cristianos, amén. Él guarda los pies de sus santos. Así que tener un calzado apropiado para la batalla nos ayuda a tener nuestros pies sobre un fundamento que no se mueve, que nos mantiene firmes, el evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Y esto nos da firmeza en la vida para enfrentar esta batalla, esta guerra espiritual. Yo recuerdo que cuando practicaba fútbol americano, porque también jugué fútbol americano, y era común recibir golpes duros e imprevistos. Varios de aquí también jugaron, y de repente recibían golpes, amén, que no esperabas, y llegaban los golpes por atrás, por cualquier lado, y muchas veces recibíamos esos empujones, pero algo que ayudaba mucho y no caer al piso ante esos empujones era porque traíamos unos zapatos especiales, los taquetes, con picos en la parte de abajo, amén, que nos podíamos sostener, nos golpeaban, pero no resbalábamos, no caíamos fácilmente. Y esto es lo mismo para el cristiano. Cuando el enemigo viene y nos golpea atacando nuestra fe, lo que nos mantendrá firmes, escuche bien, va a ser que nuestros pies van a estar firmes sobre el fundamento del evangelio, de la palabra de Dios. Eso va a ser la diferencia una y otra vez en tiempos de crisis, en tiempos de prueba. Amén, cuando viene, amén, esas batallas, cuando enfrentamos esas luchas, amén, el fundamento va a ser lo principal.
Habacuc 3:19, me encanta este texto, nos dice: Jehová es mi fortaleza, la cual hace mis pies como de ciervas, como un venado veloz, y en mis alturas me haces andar. ¿Qué promesa es esta? Que todos queremos, amén, que nuestros pies anden a toda velocidad. Amén, que tengan esa facilidad, ese movimiento para poder ser, amén, alguien de acción. Y esto es lo que hace toda la vestidura de Dios. Incluye protección, incluye seguridad en contra de nuestro enemigo, que nos da la fortaleza para poder resistir, movernos hacia adelante, avanzando hacia cosas grandes en la vida. Por eso lo dice Pablo: resistir contra las acechanzas del diablo. Escuche bien esta noche, no permita que las trampas del enemigo impidan su avance y su efectividad. Y estoy hablando como hijos de Dios, que somos llamados a avanzar, que somos llamados a ser una bendición. No permita que el diablo lo limite. No permita que el diablo frene lo que Dios quiere hacer para su vida. El fundamento trae firmeza a nuestros pies. Y es aquí donde podemos pedirle a Dios valentía, una valentía que nos capacita a usted y a mí, mi hermano, que obtengamos paz ante esta guerra espiritual. Esto es algo valioso, amén, el calzado para la batalla. Y quiero hablar por último, terminar con estos pensamientos, los pies calzados del evangelio, así como titulé este sermón. Aquí nuestra escritura nos habla del evangelio de la paz y está diciendo: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está hablando de la paz de Dios, nos afirma, amén, y nos da confianza en tiempos de batalla. Tener una confianza plena, usted y yo, que cuando estamos enfrentando luchas, cuando sentimos que estamos en medio de esa oscuridad, amén, cuando estamos siendo atacados, aquí nos está diciendo: la paz de Dios nos afirma y nos da confianza en tiempos de batalla. Es una satisfacción saber que Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Es una satisfacción y nos hace más que vencedores. Y eso es lo que produce el evangelio de la paz, que cuando viene el enemigo, nos ataca, tenemos la seguridad y la confianza de que Dios está con nosotros. Así que cuando el cristiano toma en serio su preparación, amén, y el fundamento que es la palabra de Dios en su vida, esto nos ayuda a que no importa lo que el enemigo trame en contra nuestra, podemos nosotros agarrarnos del versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos dice: fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Podemos contar con ayuda de Dios. Vendrá una fuerza sobrenatural de Dios que traerá firmeza a nuestros pies, mi hermano. Esto es algo que necesitamos. Esto es algo que usted y yo necesitamos día a día ante las batallas de la vida, ante esta guerra espiritual que enfrentamos día a día, donde necesitamos la ayuda sobrenatural de Dios. Que cuando venga el enemigo a querer golpearnos, a querer acosarnos, a cualquier estrategia del infierno en contra nuestra, una vez que el cristiano se pone esta pieza de la armadura llamada calzado los pies con el evangelio de la paz, estamos preparados para cualquier cosa, ya sea el peligro o la muerte. Eso ya no le gustó, ¿verdad? El peligro o la muerte, decir, amén, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Dios en tiempos de prueba, en tiempos de batalla. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, 38 y versículo 39: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor
nuestro. Y aquí está hablando de que vamos a mantenernos con esa firmeza. Los pies calzados del evangelio nos da esta seguridad y garantía de que contamos con la ayuda de Cristo Jesús hasta el final. Y termino mi sermón con estas palabras de un escritor llamado Hank Hanegraaff. Amén, está difícil. Él dijo estas palabras: una perspectiva correcta de la guerra espiritual se enfoca en el poder de Dios más que en las artimañas de Satanás. Cada uno de nosotros contamos con esta vestidura. No estoy diciendo, amén, de que hay más poder en ese enemigo. Contamos con ayuda del poder más grande, del poder de Dios, los cristianos, y podemos vencer. La pregunta es esta: ¿está usted en serio en usar esta vestimenta que Dios nos está proveyendo? ¿Está usted en serio en equipar su vida, o solamente se equipa de varias cosas, pero es indiferente, amén, en varias cosas más? ¿Qué tan en serio está en querer ganar esta guerra espiritual? Y sea honesto en esta noche, que el Espíritu Santo, amén, esté trayendo, amén, esa respuesta a su vida, porque tal vez esté siendo descuidado en áreas. Esté siendo descuidado en algo, en asuntos espirituales, amén, donde el diablo está tomando ventaja de algo y está queriendo tomar dominio y lo está limitando a usted. Yo quiero volverle a preguntar esta noche: ¿está usted en serio en usar la vestimenta, la armadura de Dios? ¿Qué tan en serio está en querer ganar esta guerra espiritual? Amén. Voy a pedir todo rostro inclinado, por favor. Meditando en este sermón que yo he predicado, los pies calzados con el evangelio, amén. Y eso es algo que necesitamos usted y yo, como hijo de Dios, tener una perspectiva correcta de lo que es la guerra espiritual, donde podemos enfocarnos en que hay poder con ayuda de Dios.